Tengo 74 años. Perdoné demasiado tarde. No hagas lo mismo. Mi nombre es Elena y durante casi 50 años guardé un resentimiento tan profundo, tan raigal, que casi me mata. No literalmente, aunque quizás sí. Los médicos dicen que el estrés crónico mata, y supongo que esto cuenta. Voy a ser honesta contigo desde el principio. Esta es una historia sobre el perdón, pero no es la historia de perdón que esperas escuchar. No es una donde alguien hace algo malo, se disculpa y todo se arregla en 2 minutos. Número. Esta es la historia de cómo el rencor te consume vivo, de cómo las personas que amas más en el mundo pueden herirte de una manera que cambia todo para siempre, y de cómo esperar demasiado para perdonar significa que tal vez, solo tal vez, sea demasiado tarde. Tenía 26 años cuando sucedió. Era joven, estaba embarazada y acababa de casarme con un hombre llamado Julio. Lo amaba, completamente, sin reservas. Era maestro, paciente. Tenía esos ojos que te hacían sentir segura. Durante 3 años fueron los años más felices de mi vida, hasta que no lo fueron. Cuando descubrí que Julio me estaba siendo infiel, no fue de una manera amable. No fue un accidente. Lo descubrí porque encontré una carta de amor escrita a mano a otra mujer. No eran sospechas vagas, no eran rumores de amigas. Era la verdad cruda, en tinta azul, sobre papel blanco. El mundo se detuvo, o al menos eso se sintió. Estaba embarazada de 9 meses. 9. Mi hija nació 3 días después. La tristeza y la alegría chocaron en mí de una manera que aún no sé cómo soporté. Pero aquí es donde la historia toma el giro equivocado. En lugar de hablar con Julio, en lugar de gritar, llorar, dejar que la rabia saliera de mi cuerpo de una manera sana, decidí guardarla. Decidí que no lo perdonaría y decidí que además lo castigaría. Durante 48 años castigué a mi esposo por un error. Eso sí, técnicamente seguimos juntos. No nos divorciamos. Nuestros hijos crecieron con ambos padres bajo el mismo techo. Pero fue un techo donde el amor murió, donde la calidez desapareció. Era un hogar donde el perdón nunca fue pronunciado en voz alta. Así que en la oscuridad, el rencor crecía como una planta venenosa. Julio dejó de intentar después de aproximadamente 2 años. Dejó de disculparse. Dejó de traerme flores. Dejó de intentar tocar mi mano. Aceptó que vivía con una mujer que lo había decidido condenar a cadena perpetua. Y yo acepté ser la jueza y la ejecución. Pasé 2 décadas diciendo no cuando me ofrecía ayuda. Pasé 30 años rechazando sus intentos de reconciliación. Pasé 48 años durmiendo del otro lado de la cama. Nuestros hijos crecieron viendo esto.
Esa es la parte que realmente me mata ahora. Mi hijo mayor, Fernando, me dijo una vez cuando tenía 18 años: «Mamá, ¿por qué sigues aquí si lo odias?». No tenía respuesta, porque la verdad era que no lo odiaba. Nunca lo odié, pero había decidido comportarme como si lo hiciera. Y las mentiras, cuando las vives lo suficiente, se convierten en verdad. Mi hija, la que nació 3 días después de que descubriera la infidelidad de Julio, creció sintiéndose culpable. Creció creyendo que ella era la razón por la que su padre era un fracaso, porque así es como yo lo presentaba silenciosamente. Y eso fue criminal. Ella lo amaba, él la amaba, pero mi rencor fue tan contagioso que infectó hasta esa relación pura. Durante años, me decía a mí misma que lo que hacía estaba justificado, que me había ganado el derecho a ser amargada, que Julio se lo merecía. Los años pasaron, nuestros hijos se fueron, se casaron, tuvieron sus propios hijos, y Julio y yo seguimos en esa casa, viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. Él leyendo en la sala, yo en el dormitorio. 2 extraños que alguna vez se amaron. Hace 4 años, Julio tuvo un infarto severo. Estuvo en el hospital durante 3 días, y en esos 3 días, algo cambió en mí. De repente, toda la rabia que había guardado durante medio siglo se vio por lo que realmente era: un miedo disfrazado, miedo a la soledad, miedo a no ser lo suficientemente buena, miedo a que si lo perdonaba, significaría que mi sufrimiento no había importado. Estuve sentada junto a su cama en el hospital. Llevaba un tubo en la nariz. Estaba pálido. Estaba asustado. Y de repente pude verlo como era en realidad. Un hombre que había cometido un error hace casi 50 años. Un hombre que había pasado esos 50 años intentando compensarlo de formas que yo rechazaba. Un hombre que estaba envejeciendo, que estaba muriendo y que lo único que probablemente quería era paz. Agarré su mano, lloré y le dije: «Te perdono. Te he perdonado durante años, pero nunca te lo he permitido saber. Y lo siento enormemente». Julio lloró. Lloró de una manera que no lo había visto llorar en casi 50 años. Y durante un momento, fugaz pero real, sentí que volvíamos a conectar. Sentí que podríamos tener algo, aunque fuera poco tiempo. Pero aquí viene el demasiado tarde. Él sobrevivió el infarto. Los médicos dijeron que fue un milagro, pero algo en él se rompió ese día. No físicamente, sino emocionalmente. Los últimos 3 años han sido mejores, sí. Dormimos en la misma cama ahora. Vemos películas juntos. Él me toma la mano. Pero hay una tristeza en sus ojos que no se va. Es la tristeza de saber que desperdiciamos 48 años, 4 décadas y media. ¿Sabes cuál es lo peor? Lo peor es que mi rencor no solo me castigó a mí, castigó a un hombre que amaba y que nunca dejó de amarme. Castigó a nuestros hijos,
que crecieron viendo a sus padres como enemigos. Castigó a nuestros nietos, que heredaron el patrón de resentimiento. La amargura es una enfermedad contagiosa y yo fui un vector. Hace un mes, mi hija me dijo algo que me parte el corazón en dos. Dijo: «Mamá, he estado en pareja con mi esposo durante 28 años y cuando me enojo con él, pienso en ti y en papá. Pienso en cómo desperdiciaron tanto tiempo y eso me asusta. Me asusta convertirme en ti. Así que cuando veo que el rencor empieza a crecer, termino la discusión. Hablo, perdono, porque he visto el otro camino y no quiero ese destino. Mi hija está rompiéndose ciclos, está reparando lo que yo rompí. Pero mira lo que tomó. Tenía que verme como un ejemplo de lo que no hacer. Tenía que asustarse de mi vida para cambiar la suya. Eso es lo que necesito que entiendas. El rencor no se queda en ti, no se queda dentro de tus paredes. Se filtra, se transmite, infecta a las personas que amas. Y para cuando te das cuenta de que cometiste un error, posiblemente sea demasiado tarde para arreglarlo. He estado pensando en los números, en lo que perdí. Julio y yo podríamos haber tenido 48 años de vida compartida. En su lugar, tuvimos 48 años de tortura compartida. Podrían haber sido 17.520 días de despertar juntos. En su lugar, fueron 17.520 días de despertar furiosa. Podrían haber sido 420.480 horas de conversación, risas, comidas juntos. Fueron 420.480 horas de silencio, resentimiento y dolor. Cuando pongo los números de esa manera, pierdo la respiración, pierdo la capacidad de pensar. ¿Cómo permití que eso sucediera? ¿Cómo elegí el orgullo sobre la vida? Ahora Julio está en el dormitorio durmiendo. Tiene 77 años. Es 3 años mayor que yo, pero se ve mucho mayor. Los años de estrés lo envejecieron. A ambos. A veces me pregunto cuánto tiempo le queda. Los médicos no dicen nada. Nadie sabe. Pero el reloj está corriendo. Puedo escucharlo. Y yo estoy aquí perdonando demasiado tarde. No quiero que cometas este error. No quiero que esperes hasta que la otra persona esté en una cama de hospital. No quiero que guardes el rencor como si fuera un tesoro valioso, porque no lo es. Es veneno. Es veneno que bebes lentamente durante años. Si alguien te hirió, y estoy segura de que alguien lo hizo, porque todos hemos sido heridos, necesito que entiendas algo. El perdón no es para ellos. El perdón es para ti. No es decir que lo que hicieron estuvo bien. No es olvidar. Es soltar. Es permitir que el peso se caiga de tus hombros. Perdonar a Julio no significó que no hubiera sido infiel. No significó que la traición no fuera real. Significó que finalmente pude respirar sin sentir que me ahogaba. Y lo hice cuando casi era demasiado tarde. Mira, estoy 74 años en esta tierra. He aprendido lo que importa y lo que no. Lo que importa es que la gente que amas sepa que la amas, que sepan que están perdonados, que sepan que su existencia importa para ti. Todo lo demás, toda la rabia, todo el resentimiento, todo el sentido de justicia, es ruido. Ese ruido casi me cuesta todo.
No quiero que vivas con esa angustia. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo ahora, no mañana, no cuando hayas guardado suficiente evidencia para justificarlo, no cuando te sientas lista, ahora, porque la verdad que aprendí demasiado tarde es esta: el tiempo no es infinito, y las personas que amamos no están garantizadas. Pueden irse, pueden morirse, pueden envejecer tanto que el perdón pierde su poder porque no hay suficientes días. Julio está durmiendo en la habitación de al lado y tengo miedo. Tengo miedo de que se despierte un día y no esté. Tengo miedo de que los últimos 4 años, los únicos años donde finalmente nos permitimos estar en paz, sean todo lo que obtenemos. Pero al menos obtuvimos esos 4 años. Algunos no obtienen ni un día. No seas como yo. No esperes. El tiempo que crees que tienes no es tuyo para gastar. No es tuyo para desperdiciar en orgullo. Perdona ahora. Ama ahora. Dice las palabras ahora. Porque cuando tienes 74 años y moras hacia atrás, lo que lamentas no sobre errores de los demás, son los años que posaste castigándolos por ellos.